A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y le damos la cordial bienvenida a Luciana Casia, economista del Instituto Peruano de Economía, IPE. Luciana, quiero saludarte, gracias por atender, como siempre, la invitación de RCR. Muy amable, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, y a propósito de la reciente intervención de los Estados Unidos a Venezuela, esto sirvió un poco para conocer cómo actúa el régimen chavista y la forma dictatorial de cómo se está gobernando ese país desde hace 26 años, ¿no? Y el último domingo, en realidad, ustedes han presentado a través del Diario del Comercio un informe donde grafican la actual situación económica en la que se encuentra Venezuela, que es un tema que no se aborda a profundidad, y por eso que la verdad lo felicito, pues es un informe que detalla y grafica el caos y la situación económica bastante preocupante en la que vive Venezuela. ¿Cuál es la situación económica en estos momentos de Venezuela, Luciana? Sí, bueno, es importante entender, ¿no?, que la situación de Venezuela no solamente es una crisis política, sino Claro, también es un descalabro económico, ¿no? Un dato importante para tener en cuenta es que desde el 2013, ¿no?, hacia la actualidad, hacia el 2024, la economía de Venezuela ha caído un 70%, ¿no? O sea, es decir, es una magnitud muy fuerte, ¿no?, para un país que anteriormente tenían los recursos del petróleo, se administraban de una manera mejor, no más eficiente, pero a partir del 2013 se ha evidenciado esta caída en gran medida de la economía, ¿no? Ahora, un dato que en realidad me llamó bastante la atención, la inflación que ha venido registrando Venezuela en los últimos 26 años, ¿no?, desde el régimen de Chávez hasta la actualidad. Sí, tal cual, ¿no? Ha sido las inflaciones más grandes, más altas, ¿no?, de Latinoamérica, ¿no? Inclusive, ¿no?, más altas que las del Perú, ¿no?, en los 80, por ejemplo, ¿no?, a mediados de los 80, ¿no? Y eso también se debe, ¿no?, a la toma de políticas, ¿no?, más intervencionistas por parte del Estado, ¿no?, que también pretenden controlar los precios, ¿no? Recordemos que, claro, una economía libre de oferta-demanda, ¿no?, digamos que llega al equilibrio, ¿no?, libremente, ¿no? Pero justamente el gobierno de turno implementa políticas más intervencionistas que desenlazan Y solamente para poner un dato bastante revelador que ustedes muestran el último domingo, ¿no? La inflación en Venezuela el año 2025 alcanzó 270%. Sí, exactamente, ¿no? Que es un nivel altísimo, ¿no? Claro, también lo que también ocurre en Venezuela, que bueno, sí ocurre en el Perú, ¿no?, es esta autonomía, ¿no?, del Banco Central, ¿no?, que también busca, ¿no?, esa estabilidad de precios, ¿no?, que como vemos las cifras, en Venezuela eso está limitado, ¿no? Y en esta situación de colapso económico, ¿cuáles son los niveles de pobreza que se ven en estos momentos en Venezuela, Luciana? Sí, bueno, es importante recordar, ¿no?, que la pobreza está rodeando más del 70% en la actualidad, ¿no?, de la población venezolana. Quiere decir que también, ¿no?, mucha población en el país está limitada también del acceso a servicios básicos como agua, como luz, como desagüe, ¿no? Y también recordemos que hay una crisis alimentaria, ¿no? Porque también hay una escasez de alimentos que se vive en el país y que justamente impacta sobre la calidad de vida y por lo tanto en la pobreza, ¿no? También recordemos, ¿no?, la capacidad adquisitiva de la población ante el aumento de los precios. Para entender un poco, ¿cuánto es el salario mínimo en estos momentos en Venezuela? ¿Se tiene una idea? No lo tengo como dato ahorita, ¿no? Pero sí se evidencia este crecimiento de la pobreza que es sustancial, ¿no? O sea, para que la tasa de la pobreza llegue a 70% aproximadamente, es porque ya la economía ha venido golpeada, ¿no?, durante años. Ahora, ¿y estos niveles de pobreza alcanzados actualmente en Venezuela fueron el detonante, el factor gravitante para que muchos abandonaran lo que ellos le llaman la diáspora? Claro, recordamos también que aproximadamente 8 millones de venezolanos han salido, ¿no?, a partir de esta crisis, ¿no? Bueno, ya con Chávez, pero que con Maduro se acentuó muchísimo más esta crisis y han salido de su país 8 millones, ¿no? Aquí en el Perú se han asentado aproximadamente 1.7 millones de venezolanos, ¿no? Que también es un éxodo muy grande también hacia Perú, ¿no?, que no se veía desde los años 50 en nuestro país. Pero sí, o sea, básicamente, ¿no?, se trata por causas, ¿no?, de la pobreza, por falta de oportunidades, ¿no? Mucha gente que también es de capital humano muy alto en Venezuela ha salido del país, ¿no? Bueno, somos el segundo país que acoge a mayor número de ciudadanos venezolanos. Creo que Colombia nos supera. Exacto. Bueno, también otros países como Chile también han recogido, ¿no?, diferentes migrantes. Ahora, y otro tema que en realidad
ya toma una gravitación con el discurso de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, en el tema petrolero, ¿no? Y este es un tema central que poco se está mirando, ¿no? Un poco ayúdanos a entender cuánto producía Venezuela, por lo menos en los últimos años, cuánto produce ahora y cuánto necesitaría la industria petrolera para, por lo menos, resurgir o reflotarla. Sí, bueno, recordemos que Venezuela antes de la crisis, ¿no? Producía 3.7 millones de barriles al día de petróleo, ¿no? Yeah. Y ahora, básicamente, un millón, ¿no? de barriles de petróleo al día, ¿no? O sea, se nota esta disminución de petróleo. También recordemos que antes la producción venezolana de petróleo representaba aproximadamente el 5% de la producción mundial de petróleo, y ahora, ¿no? el 1% aproximadamente, ¿no? Entonces ha habido una reducción sustancial también, ¿no? de esta participación del petróleo venezolano en el país, pero también recordemos que se enfrentan otros retos, ¿no? Por ejemplo, también con el descalabro económico, la mala gestión de Petróleos de Venezuela, que es la entidad pública, ¿no? que se encarga de la producción, de la extracción de petróleo. También está, por ejemplo, el lado de la infraestructura, ¿no? que es deficiente, no hay capital humano tampoco que pueda operar, ¿no? Digamos, de una manera correcta, ¿no? las maquinarias, todo lo que tiene que ver con la producción de petróleo, ¿no? Y también, bueno, recordemos que Venezuela es un país, ¿no? que, por un lado, tiene reservas de petróleo, pero es petróleo muy pesado, ¿no? Entonces esto también dificulta, digamos, la extracción de petróleo en la zona. Ahora, es cierto lo que tú señalas, ¿no? Venezuela tiene reservas, una de las reservas probadas más altas en el mundo, ¿no? Y este nivel de reflotamiento que se requeriría en Venezuela y que lo ha dejado entrever el presidente Donald Trump, ¿se tiene más o menos una estimación cuánto se requiere más o menos para poner en marcha, poner a punto la industria petrolera venezolana, si es que en algún momento se da? Sí, bueno, se calcula que aproximadamente, ¿no? entre los años 2028, ¿no? Aproximadamente 2030, ¿no? Igualmente no se llegaría, ¿no? a un pico del 98 de la producción de petróleo, ¿no? Estaría todavía, creo que 35% inferior a lo que era en el 98, ¿no? Entonces, todo lo que te comentaba, los factores detrás también de este descalabre, ¿no? en la producción de petróleo, también por la parte institucional, también se nota, ¿no? en que no se podría alcanzar potencialmente esta producción. Y eso requiere modernización, mejoramiento de infraestructura, apertura de nuevos mercados, etcétera, etcétera. Exacto, ¿no? Comenzando, bueno, por una reestructuración institucional, ¿no? Claro. Claramente, y también una mejora, ¿no? de su sector productivo, ¿no? en cuanto a petróleo. ¿Y cuál es el futuro que se espera a Venezuela? Ustedes han trazado algunas líneas que son interesantes. Bueno, ahorita acaba de tomar el mando, ¿no? la vicepresidenta, Así ¿no? es. Y están en comunicaciones también con Estados Unidos, ¿no? Que también ha sido bien enfático en el tema del petróleo, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que también lleguen a comunicaciones fructíferas para poder salir adelante como país. Ahora, ¿qué medidas tendrían que adoptarse en Venezuela? ¿Y qué medidas, de una u otra manera, nos quedan como lección del caso venezolano? Sí. Sí. Bueno, por un primer lugar, ¿no? está el tema de las medidas populistas, ¿no? que Claro. muchas veces atacan, ¿no? a mediano, largo plazo, ¿no? la estabilidad de precios, la estabilidad también Claro. de la producción, ¿no? y sobre todo también una economía eficiente, ¿no? que pueda utilizar sus recursos, pero de la mejor manera, ¿no? Y eso también repercute, como te comentaba, sobre la calidad de vida de los venezolanos, al final de cuentas, ¿no? Mejorar la educación, la salud, cobertura de servicios básicos, agua, ¿no? Luz, también repercute sobre la calidad de vida, también sobre los ingresos y también, bueno, la migración, ¿no? Ahora, el tema de generar confianza también en los mercados, en los organismos multilaterales, toma tiempo. Toma tiempo, ¿no? Y un ejemplo es Perú, por ejemplo, ¿no? Que a partir de los 90 que se empezó con toda esta reforma macroeconómica, ¿no? Tomó unos años, ¿no? Poder volver, digamos, confiar en nuestro país, ¿no? Y también poder afianzar los lazos con el FMI, el Banco Mundial, financiamiento externo, ¿no? Entonces es algo que también posiblemente le toque a Venezuela, ¿no? También es algo que se ha visto con Argentina, ¿no? A partir de los 5 años anteriores, ¿no? Entonces sí se está llevando a cabo un proceso, digamos, de reorganización, ¿no? Que es importante. Y sobre lo que apuntas tú, ¿no? O sea, tomar medidas económicas para generar un cambio ahí en Venezuela significa ser muy drástico, o sea, cortar algunas cosas que se han venido haciendo y que no han resultado en la economía en los últimos 26 años, cortar de plano. Sí, bueno, y también para eso se necesita mucha voluntad política, que va a ser muy importante, ¿no? Con la entrada de la vicepresidenta Delcy al mando, ¿no? Entonces ahí también se debe de trabajar, ¿no? Justamente con el Parlamento, ¿no? También con la colaboración
de esas entidades que también son muy importantes para el desarrollo internacional. Y bueno, también de la mano de un país democrático, ¿no? Que es importante. Muy bien, yo te agradezco, Luciana, como siempre, compartir esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional, muy ilustrativa sobre esta situación que se vive en Venezuela. Hemos conocido siempre el lado político, le hemos puesto mucho énfasis en el lado político, pero en el lado económico, lo acaba de graficar Luciana, la situación es de casi colapso, ¿no? Sí, un colapso económico realmente, ¿no? Desde 2013. Para que una economía caiga 70%, ni nosotros en los 80 caímos 70%, nosotros caímos 30% aprox. Muy bien, te encontrará con nosotros Luciana Casa. Te agradezco, Luciana, muy amable, ¿eh? Gracias. Hacemos una pausa y seguimos con más a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.